Bien, en PLC vamos a tener la siguiente, llamémosle, dificultad, y es que el lenguaje que tenemos planteado en nuestro manual no lo vamos a poder ver en práctica. Si queremos utilizar estrictamente solo ese lenguaje, se va a quedar en abstracto. O sea, solamente vamos a poder escribir un código, pero no vamos a poder ver su simulación. Tomando en consideración esto, y dado que pues sí logramos distribuir hasta fechas antes de esta contingencia el software didáctico de FluidSim, entonces va a seguir siendo la herramienta que vamos a estar trabajando. Ahora, es un equivalente a un diagrama de escalera, que es el lenguaje que maneja FST. Entonces, vamos a ver cómo lo traduciríamos, pero para ver los efectos propiamente sobre los elementos de potencia, pues sí necesitamos simular, y por ello estaremos utilizando FluidSim. Bien, recordarán, ya sea en la versión 3.6 o la versión 4, tenemos módulos donde, si los vemos a primera vista, como por ejemplo aquí en mi cursor, están elementos de lógica. E incluso está este módulo digital que pues realmente para el programa aquí de FluidSim es un PLC, es un controlador lógico programable. Entonces, en lugar de que, pues ya recordaremos, de que nosotros estemos utilizando un cableado para enviar las señales de los sensores a los relevadores, después de los relevadores a las bobinas, aquí los PLCs lo que van a hacer es recibir todo un conjunto de entradas, mediante el código que nosotros escribamos, interpretar las relaciones de ellas, y si se cumplen las series de condiciones, entonces generar salidas. Y esas salidas, pues usualmente son para ser interpretadas por elementos actuadores del tipo eléctrico. Y pues estos son lámparas, bien indicadores de sonido, o comúnmente para nuestro caso, pues van a ser las solenoides de las electroválvulas. Como muchos elementos eléctricos, entonces necesitamos una fuente de poder. Entonces, tal cual la hemos estado manejando previamente. Ajá. Y esto nos permite, por un lado, tener la energización del PLC para que pueda, pues bueno, cumplir sus funciones. Y pues aquí está referida a las tomas de 24 volts y la línea de fuga de 0 volts. Hay N recomendaciones, y pues bueno, entre ellas está, por ejemplo, la siguiente. Entonces, aquí en la parte superior de este módulo digital o PLC, vamos a tener nuestras entradas. Aquí de la 0 a la 7. Entonces, 8 entradas. En la parte inferior, acá está en referencia a la Q. Acá tenemos nuestras salidas. Igual tenemos 8 salidas. Para el conjunto de problemas que usualmente trabajamos en nuestro laboratorio, hasta 3 actuadores, normalmente 2, con esta cantidad de entradas y salidas, nos va a ser suficiente para trabajar los ejercicios de clase. Bueno, entonces acá vamos a tener nuestro PLC. ¿Sí? Y para ahorrar espacio, digamos, nosotros sin problema podríamos traer sensores, pero pues no nos van a ser tan prácticos en este sentido. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
algo muy distinto a lo que ya hemos hecho. Entonces, en lugar de conectar directamente un sensor, pues recordamos que el sensor lo que tiene como función es la de un obturador o un franqueador, según sea el tipo. Y entonces, pues ya sean sensores o botones pulsadores, aquí vamos a tener elementos que generan una señal de entrada. ¿Sí? Entonces, para que tenga una señal, nuestro PLC, pues debe de interpretar una señal eléctrica. Y pues por tal motivo, por ejemplo acá, les voy a decir, esto es un botón y esto es un sensor. Un sensor. Sí. Entonces, nuestro PLC necesita interpretar una señal eléctrica. Si no, pues va a decir que el estado de las entradas está en un nivel de 0. Y por lo tanto, pues así como en cualquier diagrama eléctrico que hemos hecho, necesitamos tomar de 24 volts una conexión de nuestro botón obturador y conectarlo a alguna entrada. En muchos casos van a escuchar la sugerencia de conectarlo a la entrada 1, pero no tiene ningún problema si conectan a la entrada 0. Eso no, es solamente guardar un orden. Y acá lo que estoy haciendo es, existe cierto sensor conectado en físico y lo que vamos a hacer pues es también mandar una entrada al PLC. Entonces la entrada 1 para botón, nuestro sensor, nuestra segunda entrada. Pero pues así como con cualquier diseño que hemos hecho, pues es siempre con la finalidad de efectuar una instrucción que posteriormente se va a convertir en un trabajo. Bien, vamos a hacer nuestro circuito básico de control directo. Control directo, seguimos interpretando que al momento de nosotros dar una señal, directamente vemos esa señal reflejada en algún elemento actuador, aquí un elemento eléctrico. Como elementos para identificar que estamos realizando precisamente el efecto de esa señal, tenemos acá algo como lámparas, tenemos bocinas y comúnmente para el control de nuestros elementos neumáticos, las electroválvulas. Entonces, vamos a tomar este primer caso con una lámpara. Entonces, de igual manera, voy a tomar una salida, la voy a conectar a la lámpara y para cerrar el circuito, pues recuerden, en todo momento va a ser el conectar a fuga nuestros elementos. Bien, hasta el momento lo que hemos hecho es conectar los elementos al PLC y que el PLC está en posibilidades de trabajar al estar conectado a un suministro de energía y a su fuga. Pero todavía no hemos codificado ningún elemento. En FluidSim, eso sí, para que queramos trabajar con el módulo digital PLC, sí necesitamos un lenguaje muy distinto a lo que va a ser también lo que vamos a estar estudiando, que es el lenguaje de escalera. Entonces, FluidSim, para trabajar propiamente con este elemento, con el módulo digital, necesita que construyamos nosotros la lógica digital. ¿Sí? Y para ello es que se utilizan todo este conjunto de módulos que tienen en referencia algún elemento lógico o condiciones de memoria, o aquí ven diferentes
tipos de compuertas. Entonces, esos son los módulos con los que se construyen los circuitos digitales del PLC. Porque hasta el momento, si digamos aquí regresara y quisiera simular, pues no hay ninguna relación entre entradas y salidas. Todavía no tenemos construido ningún elemento que nos permita relacionar a nuestros elementos. Y bueno, entonces tampoco hemos asociado este sensor en relación a cuándo es que se acciona, y pues vamos a construir también un pequeño circuito. Entonces vamos a colocar una electroválvula y vamos a controlar directamente un cilindro de simple efecto, normalmente extiende o normalmente retorna, no hay mucha diferencia. Y acá lo voy a conectar a alguna salida. Entonces, acá está. Vamos a tener una válvula. Voy a tomar un ejemplo clásico que es retorno automático. Retorno automático. Entonces, la idea va a ser cuando extienda por completo, el actuador va a retornar. Entonces, vamos a hacer la biestable. Y acá, esa señal, visualizarla y tener el control de extensión. ¿Cómo voy a cachar a mi gorra? A ver, de ver a mi Sandy, que bien quedó en venta, con su rayita, y bien bonita. No tiene, me dijeron que iba a engordar. No ha engordado nada. Entonces, vamos a configurar la válvula, es biestable. Biestable. Tiene su suministro, tiene su escape. Tiene su conexión al cilindro. Me llegó un mensaje del chat. Bien. Ya me ha dicho que ya Bueno, ahí se estaba filtrando un poco de ruido. No sé si eres el chat o no. No me parece tan a la mano mi chat. Bien. Bueno, pues continuamos. Acá está una bobina Y1. Hay una bobina Y2. Aquí están nuestras entradas. Este es nuestro actuador.
Y vamos a hacer que cuando extienda por completo, retorne automáticamente. Entonces configuramos un sensor a la extensión. Entonces un 1 S2 a la extensión. Y este tiene una carrera de 50 milímetros. Entonces está en el extremo. Bien, vamos a ir parte por parte. Vamos a ir parte por parte. Entonces vamos a ir viendo qué sucede de realizar un elemento. Y pues bueno, acá en nuestro diagrama aquí eléctrico, pues entonces hacemos referencia a que este es nuestro sensor 1S2. Entonces pues notarán este pequeño cambio en la simbología. Pues automáticamente, en cuanto detecta que es sensor, incluye este elemento que pues detecta la extensión de el cilindro. Entonces decíamos, mientras no tenga una configuración, pues por más que estén accionados los elementos, no tenemos realmente un funcionamiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, aquí para FluidSim es un doble clic en este módulo y nos aparece la configuración de los controles digitales. Entonces, acá está el módulo digital. Entonces, acá hemos dicho previamente que tenemos 8 entradas. Y entonces acá están estos 8 módulos de entrada. Y también habíamos hecho referencia a que existen nuestras 8 salidas. Y acá las tenemos. Ya están. Entonces, hasta el momento está todo desconectado. Y como está desconectado, pues no identificamos ningún efecto sobre nuestra salida. Entonces, la lógica nos va a hacer referencia a cuando nosotros observamos un conjunto de elementos de entrada, cuáles van a ser los elementos de salida que van a ser accionados. Vamos primero con el botón. El botón lo conectamos en la entrada número 1. Entonces, ¿qué queremos hacer con la entrada número 1? Como primer caso aquí de introducción, voy a decir lo siguiente, que cuando yo mande la señal del botón 1, entonces, aquí con una línea, le voy a decir lo siguiente. Si entrada 1 está presente, entonces accionar salida Q1. Y aquí notemos algo como lo que va a diferenciar es que nosotros aquí podemos simular el comportamiento de las entradas y salidas. Pues vean, presioné el botón de simular. F9 también. Y entonces me dice cuáles son nuestras conexiones lógicas en gris. Y nosotros acá con el cursor, cuando adquiere el puntero o la forma de accionamiento, podemos dar clic. ¿Qué pasa cuando se recibe la entrada? ¿Sí? Entonces, mando la entrada 0, no está relacionada, no hay ningún resultado. Y acá estoy indicando, mando la entrada 1. Entonces, cambia de tono de verde oscuro a verde claro, diciendo que si, precisamente lo que buscábamos representar, si hay una entrada 1, entonces va a fluir esta señal y la va a mandar a la salida número 1. Esta, como es pues, nuestra simulación primera, básica, entonces es lo que va a ocurrir. Entonces la minimizamos y vean, se interrumpió la simulación. Que la simulación solamente fue para el módulo digital. Entonces, una nueva simulación, entonces ya es para nuestro sistema. Ahora noten el cambio que va a hacer
ahora sí al correr la simulación. Entonces, al presionar el botón pulsador, tenemos que ya enciende la lámpara. Ya quiero poner control. Tenemos nuestra lámpara encendida, pues ya están vinculadas la entrada con la salida. También tenemos salida a este solenoide, pero dado que no los he hecho las referencias, pues todavía no vemos un efecto sobre nuestro cilindro. Bien, entonces, así como lo hemos estado manejando en nuestro curso de laboratorio, esto es lo que llamamos un control directo. O sea, directamente la señal es interpretada en nuestro módulo digital para generar una salida. ¿Ok? En nuestro control directo. Ahora, si queremos ver también un efecto en este cilindro, pues necesitamos, así como en cualesquiera de nuestros programas, referenciar a nuestros elementos, aquí nuestra bobina, pues Y1. Bueno, entonces vamos a simular. Y entonces ya nuestra salida, recuerden, aquí solamente necesitamos un pulso para hacer cambiar el estado de una válvula biestable, no necesito mantener presionado. ¿Por qué no retorna? Pues no retorna porque la válvula es biestable y necesitamos de alguna forma mandar la señal de retorno. Al igual que en los programas previos que hemos elaborado, entonces vemos lo siguiente. El sensor 1S2 ya lo habíamos relacionado. ¿Sí? Primero era una forma de obturador. Al ser accionado, pues permite flujo de corriente. Pero como todavía no está interpretado este valor, pues aparece en una línea rojo más delgada. Pues ya tiene el potencial, pero no está fluyendo. Entonces, pues bueno, necesitamos de alguna forma dar esa instrucción de que cuando el sensor 1S2 ha sido detectado, entonces, pues que tenga un propósito. Bien. El sensor 1S2 lo conectamos a la entrada 2. ¿Y qué queremos hacer con esa señal? Pues tal vez para este pequeño ejemplo de introducción, queremos que se mande la salida a Q2. Y lo interpretamos de igual manera. Si entrada 2 es accionada, entonces queremos respuesta en salida Q2. Ajá. Y pues bueno, aquí la simulación es hasta el momento bastante directa. Si tenemos señal 1, tenemos salida Q1. Si la cancelamos, no hay salida. Si tenemos entrada I2, acá tenemos respuesta Q2. Entonces pasamos a nuestro circuito. Ya tenemos energía. Pues mandamos una señal con nuestro botón. Aunque acá pues me van a decir, no, pues todavía no está vinculado. Entonces, como no están vinculadas las etiquetas, necesitamos de igual forma también hacer esta relación. No hubiéramos obtenido respuesta. Entonces, si tenemos entrada 1, vemos extensión. En el momento en que logra su extensión completa, se presiona el sensor 1S2 y se manda la señal de retorno. Van a cumplir las mismas propiedades nuestras válvulas biestables. Siempre van a efectuar la primera señal que mandemos. Con lo cual, mientras mantenga presionado el botón pulsador, y al ser la primera instrucción, nuestra válvula permanecerá en forma conmutada. Ya está la segunda señal, pero hasta que no libere la primera señal, es que se efectúa la segunda.
Bueno, pues recordarán que, pues bueno, en sistemas secuenciales es una condición que siempre vamos a procurar eliminar del sistema. Entonces necesitamos tener una sola señal a la vez. Pues bueno, este es un primer circuito en PLC, aunque, como les decía, este va a ser un lenguaje un tanto distinto. Entonces, porque acá necesitamos hacer nuestro programa dentro de este módulo digital y el tipo de programa, el código, es tomando condiciones lógicas. Bueno, entonces, este es un control directo. Entonces, nuestra señal que recibimos la enviamos directamente a las salidas. Pero pues ese será nuestro caso base. Vamos a incluir, por ejemplo, algo como lo siguiente. Entonces, muy probablemente queremos iniciar un movimiento o una secuencia, como lo hemos hecho previamente, siempre y cuando el sistema físicamente haya cumplido alguna condición. En este caso, muy probablemente sea que el cilindro se encuentre en su posición de retracción. Y pues entonces, no solamente por accionar un botón, sino que haya condiciones para poder iniciar el trabajo. Entonces, pues acá, en muchos casos, vamos a tener un sensor que nos determine que el sistema, para este caso, está en la posición 0, en posición de inicio. Y no queremos desconectar nuestros elementos. O sea, la idea de un PLC pues va a ser muy distinta a la de nuestros relevadores. Entonces, donde en los relevadores pues tenemos que reconectar y pues hay que rehacer la lógica de qué significa cada conexión. Entonces, en nuestro PLC lo que buscamos es ya no desconectar. A lo mejor una primera conexión era de otro tipo, pero entonces acá va a ser algo como lo siguiente. Entonces, traemos nuestro obturador del segundo sensor que aquí hemos incluido en ese momento, un S1, y lo conectamos a una nueva entrada. ¿Sí? Entonces, está en la entrada 3. Entonces, tal vez para otro diseño, bajo cierto criterio, hará más sentido otra conexión. Pues en este caso, ilustrativo, es, o sea, estamos conectando nuestros elementos a alguna entrada. Entonces, la entrada 3 representa el sensor 1. Y entonces, ¿qué voy a decir en mi módulo digital? Que si tengo condiciones de inicio, poder dar la entrada a 1. Esto que era una conexión directa, entonces ya tiene una condición extra. Como son condiciones de simultaneidad, ¿eso a qué les recuerda? O sea, deben de estar ambas señales presentes. Y ambas señales presentes es una lógica AND. Y es aquí donde traemos todo este conjunto de módulos de lógica. Aquí es donde los van a poder aplicar. Acá tiene 3 entradas para pues tener la opción de múltiples condiciones. No solamente es de 2, ¿no? O sea, cada función AND sí es binaria, pero pues acá tiene hasta 3 elementos para entrar a la función. Si uno no lo conectamos, lo va a tomar como estado alto, que es la forma en la que lo manejas FluidSim, es este. Esta es una señal en estado alto, high.
y un 0, ese viene siendo un 1, perdón. Y por su parte un 0 es un estado low, es este otro módulo. Entonces, siempre que no conecten algo, va a estar en su estado alto, high, o bien un 1. Entonces, pues regresamos acá. Pues tenemos sensor de inicio en entrada 3 y botón de inicio en entrada 1. Entonces decimos, si está la señal del botón de inicio y tenemos señal de sensor que ha detectado retorno, en ese momento queremos que se genere una señal de salida Q1. Y pues acá tenemos nuestro primer uso de un módulo de una función lógica. Entonces, aquí recordamos, simular significa el revisar cuál es el flujo de esas señales. Aquí es lo que les mencionaba. Siempre que hay entradas abiertas en nuestros elementos de lógica, todas las que estén no conectadas ya están en estado 1 o high. Entonces, igual siguen en gris oscuro nuestras conexiones hasta que demos una señal. Entonces, aquí ya le estamos diciendo cuando mandemos la entrada 1, ya está presente, pero aún no vemos respuesta de AND. Entonces, solamente hasta que tengamos también la entrada 3, ya vemos la respuesta y la manda por Q1. En el momento que tengamos entrada 2, entonces vemos respuesta en salida Q2. ¿Ok? Pero solamente simula aquí, exclusivamente, este código. Entonces, a diferencia del sistema anterior, este solamente puedo accionarlo hasta que retorne. El sistema antes de que construimos previamente, ese lo podía volver a extender en cualquier momento de la carrera. Entonces aquí damos el reconocimiento de las advertencias y pues acá está. Entonces extiende, no puedo volver a extenderlo hasta que no retorne. En el caso anterior si hubiera podido. Vamos a, en este caso, un poco más de cuadros por segundo. Entonces, a pesar de que presione, no extiende. Solo hasta que ha retornado. Si borro la condición de AND y retorno a mi sistema anterior, en este sistema puedo volver a solicitar extensión a media carrera del retorno. Y pues como cualquier otro sistema que hemos diseñado previamente, siempre recuerden qué es lo que decimos. Siempre va a ser en función de nuestras necesidades, de cuál es el trabajo que necesitamos elaborar, que van a tener un significado nuestras conexiones. Entonces, si deseo que solamente sea accionable hasta que esté en el inicio, necesito esta condición de simultaneidad. Si deseo poder accionar nuevamente el sistema en cualquier momento, pues entonces es una conexión directa. Y pues bueno, hasta acá este primer segmento
se va a acabar este bloque de grabación. Entonces vamos a ver si tienen alguna duda, pregunta.